Bueno, vamos ahora a debatir, vamos a desarrollar un tema que es muy interesante en la provincia de Buenos Aires, que es importante saber qué es lo que está pasando para prestar atención, ¿no? En este caso vamos a hablar de la violencia que se ejerce sobre los chiquitos, sobre los menores. Estamos hablando de una cifra que es escalofriante. Al menos 45 niños sufren violencia familiar en el país. Ese es el dato por día, por eso estamos con un especialista, con él vamos a hablar. Fito Aguirre, buenos días. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo le va? Por venir. Igualmente, bueno, gracias por la invitación. El dato es este. Aclaremos que Fito Aguirre es titular del Foro de la Niñez. Claro. Para charlar sobre estos temas, porque hay casos muy sensibles que fueron pasando por estos días. Sí, dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, es una historia que viene de hace bastante tiempo. En realidad son estadísticas que plantean diariamente 45. Estamos hablando que en el año 2003 en la ciudad de Buenos Aires hubo 13.000 casos, en la provincia de Buenos Aires más de 15.000 casos. Pero lo cierto es que tenemos una cantidad de legislación, digamos que lo que ha pasado es que los temas se denuncian más, no es que antes no existían, sino que antes existía un sistema denominado de patronato, hasta el año 2004, que venía desde el año 1918 y donde todo esto se trasladaba al Poder Judicial y fundamentalmente a la actividad de un juez que se abocaba a transitar todas las etapas del niño hasta que sea joven, hasta los 21 años en aquel momento. Y hoy estamos en una situación en la cual también los gobiernos están, digamos, desresponsabilizándose de esta situación porque lo único que hacen es, como en la salud, atender la enfermedad, pero no hacen la prevención para que estas cosas nos ocurran. ¿Cómo se previene eso, Fito, precisamente? Bueno, digo, porque, a ver, son cosas que pueden pasar cotidianamente. Está un conocido, dentro de la casa de uno mismo, digo, puede pasarle a cualquiera. De hecho, hay muchos casos de esto, digo, chicos con sus compañeritos en el colegio, pero que, ¿cómo sabemos o cómo prevenimos este tipo de cuestiones? Bueno, primero tenemos que involucrar a la comunidad porque hay una parte que tiene que ver con el conocimiento, pero también con el rol de la información de que está pasando tal cosa, por ejemplo en la escuela. O sea, los directivos tienen la obligación de que si detectan que hubo un caso de violencia, interactuar con herramientas que tiene la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos. Por ejemplo, los servicios locales, que es obligatorio que en cada municipio haya servicios locales por una medición, supongamos, barrial. Por ejemplo, los hornos en la Ciudad de La Plata tendría que tener por lo menos 2 o 3 servicios locales por los niveles ya detectados de violencia intrafamiliar que hay, que no es nuevo, sino que son temas viejos, lo que pasa es que ahora sobresalen mucho más. Sí, también por la violencia cada vez hay más agresión con los chicos, no es solamente un golpe, estamos conociendo casos de abuso sexual, en la ropa, digamos, eso, casos gravísimos, no es todos son graves, pero digo, no es un golpe, sino está una beba de meses en el lavarropas, el otro caso de la mujer de los hornos, a su hijo de 7 años que lo quema con agua hirviendo, digo, son cosas muy graves. El caso de Berizo. Bueno, el tema es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Por un lado, la Ley de Promoción y Protección de Derechos tiene un montón de herramientas. Un dato muy importante es que los ministerios no articulan entre sí para tener un protocolo de qué hacer, porque hay distintas cuestiones. Por ejemplo, en el tema de juntarse el Ministerio de Salud, que tiene que ver con niñez, adolescencia, inclusive que llega hasta las cuestiones de otro fenómeno importante, no de la Argentina, sino global, que es el tema de narcotráfico, niñez y juventud, que tiene que ver con salud. Se penaliza y se judicializa, pero en realidad son temas de salud, de adicciones. Entonces, salud, educación, Ministerio de Desarrollo Social, o sea, los programas, en realidad trabajan desarticulado y la ley plantea que tiene que haber una interministerial y tiene que haber un protocolo de qué hacer ante las situaciones de detección, no cuando pasaron. O sea, siempre se está llegando tarde y no se está previniendo un fenómeno que solamente con ver el conurbano bonaerense o todo el Gran Buenos Aires estamos hablando de situaciones de pobreza, que es parte del contexto donde se genera la violencia, de desigualdad
ni hablar de desesperanza, y además hay que anotar un dato nuevo, que no hay que verlo solamente en lo que pasa en Centroamérica, Estados Unidos, que los niños están migrando solos, ¿no?, por los niveles de violencia que hay en los lugares donde habitan. Y en la Argentina nunca se ha visto tanto movimiento migratorio interno como el que está pasando en estos momentos. ¿A dónde migran, Fito? Al conurbano, a las grandes ciudades. A las grandes ciudades a buscar otra expectativa. Y tampoco descartemos lo que pasó en Brasil, con que los niños tienen otros códigos, digamos, para desenvolverse, que es la exigencia de tener las marcas de sus ídolos, que es lo que pasó en Brasil con los shopping, donde, digamos, se generó una situación de estigmatización a los pibes que quieren ir a ver las vidrieras para ver las marcas de sus ídolos, desde Harley Davidson, etc. Y hay una serie de fenómenos que también genera situaciones de que el mundo narco, digamos, está captando muchos niños y muchos jóvenes, y se generan también situaciones de violencia en los hábitats familiares normales. Y los padres también, digamos, no tienen elementos de encontrarse con un fenómeno antropológico distinto. Digamos que estamos ante niños y jóvenes, digamos, tanto los que tienen los derechos no vulnerados como los que tienen los derechos vulnerados, digamos, que nacen en tiempos de mucha violencia. Claro. La ley actual, ¿qué es lo que comprende, digamos, los chicos? Por ejemplo, en el caso de Mía, que es un caso tan conocido, que fue brutalmente golpeada y demás, cuando se rehabilite, Dios quiera que salga todo bien y demás, ¿quién hace el seguimiento de hacia dónde va y quién sigue después que esté bien, digamos? Porque pareciera que en general aparecen los casos, todos nos conmovemos, pero después no sabemos más nada de cómo sigue la vida de ese chiquito. Muy buena pregunta o muy buena ubicación del planteo. El tema de lo que pasó y de lo que pasa entre lo que se denuncia y lo que no se denuncia es que en los municipios no hay suficiente personal para hacer seguimiento, digamos, de lo que se detecta. O sea, se detecta un caso de violencia, lo avisa un vecino, lo avisa una escuela, lo avisa el club de fútbol. Hay obligación, digamos, de que si se sabe, que se avise, se comunique. ¿A dónde? No a la penalización, porque no es un conflicto con la ley penal que pase eso hasta que se investigue. Pero hay trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que debe tener el municipio para hacer seguimiento, inclusive en el hábitat donde se desarrolla ese niño. ¿Eso es responsabilidad de los municipios? De los municipios lo plantea la ley, servicios locales de promoción y protección de derechos. La idea es evitar que se vulnere un derecho, ¿no? Los trabajadores sociales que hay los tienen contratados por 6 meses, después los despiden. Después contratan a otro que no sabe lo que estaba haciendo el anterior, con lo cual no hay seguimiento. Y también no se le da importancia, y por eso las noticias que salen es armar más juzgados, es armar más, o sea, sacarse de encima el tema pensando, digamos, que hay que esperar que pase para tratarlo. Entonces no hay prevención en ese sentido. Han hecho un comunicado de la Secretaría. Sí, nosotros hemos hecho cantidades de planteos. Por un lado, siempre nos posicionamos sobre los temas porque tomamos experiencias que se han desarrollado en otro lado y han funcionado muy bien. O sea, el protocolo de práctica es saber qué hacer ante fenómenos de estas características. Entonces, una cosa que exigimos es que el gobierno ponga en marcha la interministerial. Se lo hemos planteado al gobierno y al defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo recibe casos después de que pasan las cosas, pero no, con toda la ciencia que tenemos, con todas las capacidades que tenemos que tener servicios locales en todos los municipios y fundamentalmente en el conurbano para hacer como en salud. La importancia de la salud es no enfermarse, no atender enfermedades. La importancia del derecho es no vulnerarlo y para eso tienen que estar los estados promoviendo y los manuales que hagan no contando las cosas que pasaron. Lo ideal sería seguir impulsando de que esas cosas no existen. Entonces hay que preparar más recurso humano. Es mano de obra intensivo, no hay tecnología en esto. Son hombres y mujeres trabajando en el territorio para captar, como hacen los cubanos, y tienen las tasas más bajas de todo. Entonces es gente trabajando. Y acá lo que no se quiere hacer es invertir en esa línea y después se quieren esconder, porque además no voy a decir la palabra acá, pero son temerosos. La palabra es otra, porque le quieren echar la culpa a no sé a quién y trasladarle toda la justicia para que todo sea judicializado cuando son temas sociales de contexto de este tiempo.
Bien, bueno, es un tema sensible que seguramente vamos a estar desarrollando más adelante. Fito, gracias por haberte acercado. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Bueno.